Dios sin ningún complejo de inferioridad, incluso cuando hayamos hecho mal. Saber que Él está ahí para rociarnos, saber que su sangre tiene el poder para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos de todo pecado, y lo más importante, que es lo que más afecta a la vida del creyente hoy en día, es limpiar nuestra conciencia de todo pecado. O sea que nuestra conciencia ya no nos condena, no debería condenarnos. Ahora, si vimos de que el problema de muchos creyentes es esa conciencia, que cuando queremos acercarnos a Dios o hacer algo por Dios o algo así, la conciencia siempre nos acusa de que no eres suficiente, de que no eres bueno, de que no eres lo suficientemente maduro. La sangre de Cristo, a través de su sumo sacerdocio, nos limpia nuestra conciencia de toda conciencia de pecado, ¿okay? Entonces no deberíamos, como creyentes, si creemos en lo que estamos viendo en la Biblia, vivir conscientes del pecado, sino lo contrario, conscientes de nuestra justicia, de nuestra justificación, de que hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. La diferencia es muy grande, como os podéis dar cuenta. La diferencia entre vivir conscientes del pecado y vivir conscientes de nuestra justicia es que la persona que vive consciente de su pecado siempre se va a sentir pecadora, siempre se va a sentir culpable, siempre va a estar controlada por el pecado, aunque sea cristiana. Estoy hablando de creyentes. Mientras que la persona que vive con su conciencia limpia de pecado, que cree que la sangre de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, es suficiente, va a vivir consciente de su justificación, de que es la justicia de Dios en Cristo. Y no estoy hablando aquí de perfección, de que nunca vamos a pecar, pero la diferencia es, y espero que entendáis esto, la diferencia entre un creyente que no ha aceptado el rociar de la sangre de Cristo, fijarse bien lo que estoy diciendo. Una cosa es aceptar que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y nos perdona nuestros pecados. Eso yo creo que la mayoría no tiene problemas con eso. El otro problema, que es el que estamos hablando, es saber y reconocer y aceptar de que Él ha rociado con su sangre nuestra conciencia, Él ha limpiado de todo sentido de pecado, de todo sentido de culpabilidad. La diferencia, cuando un creyente que no acepta esto o no lo vive y peca, ¿qué es lo que pasa? Que está 2 o 3 días, 4 días, 5 días, o está a lo mejor un tiempo, 3, 4, 5 días sintiéndose mal, sintiéndose culpable, sin atreverse a acercarse a Dios. No quiere orar porque dice: Dios, me he portado mal, Dios no me va a escuchar. No quiere acercarse a Dios o incluso juntarse con otros creyentes en algunos casos, según como sea, porque se siente culpable. Mientras que un creyente que acepta por la fe que su conciencia ha sido limpia, rociada con la sangre de Cristo y limpia, lo que va a hacer es, apenas peque, o si es que peca, como dice el apóstol Juan, si es que peca, en vez de apartarse de Dios sintiéndose culpable, hace lo contrario, va corriendo a su Padre, va corriendo a Dios, a pedirle perdón en primer lugar, y en segundo lugar a volver a mantener esa comunión. No hay un obstáculo en la comunión, no hay un paréntesis, no hay ¿me entendéis o no? Y esa es la diferencia. Entonces, como creyentes tenemos que aceptar ese ministerio de Cristo Jesús, el que es presente hoy en día. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús hoy en día ahí en el cielo? La primera cosa que vimos la semana pasada es que Él es nuestro gran sumo sacerdote, y no solamente roció el lugar santísimo con la sangre, perdonándonos nuestros pecados, sino que limpió nuestra conciencia de toda conciencia de pecado. Entonces ya no vivimos conscientes de pecado, sino de justicia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y como justicia de Dios en Cristo Jesús,
estoy en Cristo y Dios el Padre me ve a través de Cristo, y aunque peque, o como he dicho antes, o como dice el apóstol Juan, si es que peco, no debería hacerlo, pero si es que caigo, si es que ero la meta, que es lo que pecar quiere decir en hebreo, en griego, entonces en vez de huir de Dios, corro a Él. Corro a Él porque sé que soy su justicia, soy su hijo y Él me ama. Y Él sabe de lo que estoy hecho, sabe de lo que estás hecho, y sabe que vas a caer, sabe que eres débil, sabes que de vez en cuando vas a meter la pata, porque sabe de lo que estamos hechos, somos barro, nada más. Amén. Y esa es la diferencia entre tener la conciencia limpia por la sangre de Cristo y no tenerla limpia por la sangre de Cristo Jesús. Hoy quiero ver otra parte de su ministerio. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo Jesús ahora mismo allá en el cielo, mientras espera el venir a reinar aquí en la tierra con nosotros? Está haciendo el papel o el ministerio del pastor de ovejas. Vamos a ver un versículo en 1 Pedro 5:4. Pastor de ovejas, 1 Pedro 5:4, y nos vamos a pasar ahí como base de este estudio. Acordarse que estamos estudiando el ministerio presente de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo Jesús está haciendo allá en el cielo ahora mismo? 1 Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. O sea que está hablando aquí, le da el título, el apóstol Pedro le da el título a Cristo Jesús de príncipe de los pastores, o como dice en otra versión, el principal de los pastores, el primero de todos los pastores. ¿Qué es un pastor? El ser un pastor de ovejas depende del país y de la cultura donde vivas. En Australia, por ejemplo, el pastor de ovejas es muy radicalmente diferente a lo que es aquí en los países del Mediterráneo y aquí en España. Pero aquí en los países del Mediterráneo, en el Medio Oriente, en España, en Israel, el pastor es aquel que va delante de las ovejas, aquel que guía a la oveja, aquel que protege a la oveja. Una vez le hicieron una pregunta a un pastor aquí en España. ¿Cuál es la parte más... ¿cuál es el desafío más grande de ser un pastor? De ser un buen pastor. Y este hombre mayor respondió y dijo: el desafío más grande de ser pastor es hacer que las ovejas me reconozcan como pastor, que yo soy el pastor y no ellas. ¿Okay? Hacer que las ovejas sepan que yo soy el pastor y ellas no. Y yo creo que con esa respuesta más o menos resume la vida del creyente. No sé si me habéis entendido o no. El problema que tenemos muchos como creyentes es reconocer que Cristo Jesús es el pastor y nosotros no. Ahora, ¿qué significa todo eso? Mientras Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, se describió a sí mismo, y aquí el apóstol Pedro, como acabamos de leer, se describe a sí mismo como el buen pastor. Pedro lo llama el príncipe de los pastores. En Juan 10 quizás tenemos el pasaje más importante declarado por Jesús mismo, hablado por Cristo Jesús acerca de este tema, en Juan capítulo 10 versículo 11. Juan capítulo 10 versículo 11, Jesús mismo hablando, dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El que es un asalariado, un pastor que trabaja por salario, o sea que no necesariamente quiere decir que sea malo o no, sino que su ganancia viene de su trabajo, no es su carácter, no es su naturaleza. El que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, lo explica bien claro aquí, ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa, porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas, solamente trabaja para que le den su salario, su sueldo.
Y vuelve a repetir Jesús, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Vamos a leer hasta el 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Okay? Aquí se presenta como el buen pastor. Desde que Cristo Jesús resucitó, porque muchos dirán, es que Jesús aquí habla de ser el buen pastor antes de morir en la cruz del Calvario. Sin embargo, desde que resucitó en Hebreos 13, si queréis buscar Hebreos 13, versículo 20, dice la palabra de Dios, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. O sea que vemos que incluso después de haber resucitado, de haber vencido la muerte, de haber resucitado, de haber ascendido, de estar sentado a la diestra de Dios el Padre, sigue siendo conocido como el pastor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto. O sea que vemos que es algo eterno, es algo constante, es parte de su ministerio, de su obra. ¿Cuál es entonces? ¿Qué es? Y estas son las preguntas que vamos a ver hoy. ¿Qué es el papel de Cristo Jesús como el gran pastor, como el pastor nuestro? ¿Qué significa cuando Él se conoce, se llama a sí mismo el buen pastor? Quizás podríamos usar muchos ejemplos de la Biblia, pero quizás el texto más claro donde podemos ver las respuestas a estas preguntas se encuentra en... Y antes que lo diga, todos me van a decir el Salmo 23. Se encuentra en el Salmo 23. Aquí lo vemos todo claro. Y vamos a verlo paso por paso para ver lo que nos dice que es el papel de un pastor. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús como nuestro pastor? El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Las ovejas, a propósito, antes de continuar con el Salmo las ovejas son el animal más mencionado en la Biblia. No sé cuántos se han dado cuenta de eso. El pueblo de Israel era un pueblo por naturaleza de pastores, de rebaños, de ovejas. Las menciona en casi toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Es el animal más mencionado, y el pueblo de Dios en muchas ocasiones están descritas o tipificadas por las ovejas. ¿Okay? David, que fue el que escribió este salmo, el rey David escribió este salmo, era por ¿cómo podemos decirlo? Era pastor, ¿no? Por oficio, era el pastor que cuidaba las ovejas de su padre, era su labor, y tenía un conocimiento íntimo y bastante profundo de lo que es un pastor y de lo que son ovejas y de lo que es pastorear a las ovejas. Lo interesante de esto, y por qué menciono a David, aparte de que escribió este salmo, la Biblia habla bien claro de que David fue uno de los reyes más grandes que tuvo Israel en toda su historia. Trajo la gloria de Dios, la presencia de Dios, la restauró al pueblo de Israel, levantó el pueblo de Israel de una derrota constante durante el tiempo de los jueces y el tiempo de Saúl, el rey Saúl. Desde un tiempo de estar renegando contra Dios, de rebelarse contra Dios, de apartarse de Dios. David los levantó a una intimidad con Dios, relación con Dios, adoración a Dios, restableció la adoración y muchas otras cosas. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces, este hecho de que David era pastor, lo hizo uno de los reyes más importantes y más grandes de la historia de Israel. ¿Por qué digo yo eso? Porque muchos reyes de la antigüedad era costumbre en la antigüedad, por ejemplo en el Imperio Romano,
el imperio griego, Alejandro el Magno, Alejandro Grande, en los tiempos de los Césares, en esa época de la historia, que cuando uno de ellos, un gran general o un gran líder, subía al poder y lo hacían rey, pagaba a los que escribían biografías, les pagaba a los que escribían su historia para que se inventaran una historia, un pasado totalmente de acuerdo con su posición como César, un pasado totalmente de acuerdo con su posición como rey. No sé si me estáis entendiendo. Por ejemplo, me viene a la mente Octavio. Octavio era fue el nieto de Julio César. Julio César todo el mundo lo conoce. Octavio fue el nieto de Julio César. Cuando Octavio llegó al trono y lo nombraron César, cambió su nombre a Augusto César. La palabra Augusto quiere decir aquel que es digno de adoración. Y contrató a un historiador para que escribiera su historia, su pasado, de tal forma que su biografía, si no buscas la original, si buscas la original verás que no era la gran cosa. Si buscas la más popular en el internet verás que habla acerca de él como que era digno de los dioses, un gran héroe, parte de la mitología romana, tenía relaciones con los dioses de la mitología romana, etcétera, etcétera. O sea que cambiaban su historia para hacerse parecer más importantes. Sin embargo, cuando leemos la historia de David, desde el principio, desde que Samuel lo ungió hasta el final que murió, vemos que David siempre es reconocido como el pastor de las ovejas, el gran rey de Israel, pastor de las ovejas. Y la gente siempre que hablaba de David en su historia lo reconocían humildemente, lo reconocían por sus principios humildes. Yo creo que eso es importante para ser un buen pastor de las ovejas y es importante en la vida de Cristo, que es lo que estamos hablando hoy. O sea que lo que quiero decir con todo esto, que cuando uno tiene un corazón humilde, corazón de pastor de ovejas, corazón por las ovejas, como hemos visto antes en la vida de Jesús en Juan 10, es la persona más digna de ser un líder, de ser el rey de reyes, el Señor de señores. Y vamos a... podríamos estudiar muchos de los salmos de David que se refieren a Cristo Jesús proféticamente, Salmo 22, Salmo 24, etcétera. El Salmo 22 habla de Cristo Jesús, de su crucifixión, de su pasado. El Salmo 24 habla de su segunda venida, del futuro, cuando vuelva como rey a reinar. Y entre medio del 22 y el 24 está el 23, que nos habla de su ministerio presente como el gran pastor de las ovejas. ¿Qué dice entonces este salmo? Después de esta introducción, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, de sí mismo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí le habla en primera directamente al pastor, a Jesús. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un salmo precioso, un salmo que nos trae esperanza, y muchos creyentes lo citan y se lo han aprendido de memoria y les gusta citarlo. Pero vamos a verlo paso por paso. ¿Qué significa el ministerio? Quiero que lo veáis desde ese enfoque. ¿Qué es lo que Cristo Jesús está haciendo ahora, hoy en día, ahí en el cielo, en la presencia de Dios el Padre? Lo primero, Jehová es mi pastor. O como dice
la Biblia que estoy leyendo yo, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nos habla de propiedad. Nos habla de que la vida de una oveja depende en gran parte del tipo de pastor que las esté pastoreando. Si el pastor es egoísta, si el pastor es descuidado, las ovejas son las que sufren. Es un animal, la oveja es un animal que necesita ser guiada, es un animal tonto, ¿okay? Y aunque la Biblia usa a las ovejas como un tipo de los creyentes, no quiero decir que los creyentes seamos tontos, pero está hablando de la actitud, de la dependencia, necesitan depender, son animales dependientes de alguien. No sé si alguna vez habéis pastoreado o visto pastorear. Aquí hace poco pasaron por aquí, por abajo de mi casa, un pastor con un rebaño grande de ovejas. La oveja normalmente es tonta en el sentido de que la oveja no mira para arriba, la oveja no toma decisiones por sí misma, la oveja, estoy hablando de individuos, no toma decisiones por sí misma, no mira para adelante, siempre mira para abajo y para el que tiene delante. La oveja no toma decisiones por sí misma. La oveja es un animal muy asustadizo, es un animal muy sensible a los cambios y situaciones a su alrededor. La oveja normalmente, si os fijáis bien, si veis algún rebaño por ahí, os daréis cuenta que la oveja sigue a la oveja que tiene delante. Iba a usar una palabra, pero no es adecuado quizás. La oveja sigue a la que va delante. Y si la oveja que va delante se tira por un despeñadero, la que va detrás, ¿qué hace? Lo mismo. Y si la oveja que va delante va a la izquierda, la oveja que va detrás va a la izquierda. En ese sentido son animales que necesitan a alguien, un pastor que cuide de ellos. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, el gran pastor del todo el universo, el cual dio su propia vida por las ovejas. No hay persona menos egoísta, más cariñosa, con más cuidado por sus ovejas que Cristo Jesús, el que dio su vida por las ovejas. Y continúa en este ministerio hoy en día. De hecho, yo creo que Dios usa a las ovejas y al pastor tantas veces en la Biblia para enseñarnos cómo es la relación entre la oveja, el creyente y Cristo Jesús, su pastor. Es una imagen, una sombra de la realidad, de la verdad. La oveja necesita al ser humano para sobrevivir. La oveja necesita depender de otros. Es quizás el animal que más necesita depender de otros para su cuidado y su supervivencia que todos los demás. No son capaces de cuidarse a sí mismos. Dios los creó de esa forma. Necesitan mucha atención. O sea que todo esto es importante que lo entendamos para entender qué es lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas hoy. En el Antiguo Testamento nos enseña la Biblia que los pastores del Antiguo Testamento, pastores como Jacob, lo vemos en la vida de Jacob, pastores como Jacob y como otros que cogían a las ovejas que eran suyas y le marcaban, le ponían una marca, un sello, una marca sobre el oído, la oreja de la oveja, para demostrar que eran suyas, que pertenecían a Jacob, que pertenecían a ese pastor. De la misma forma, la Biblia nos dice que Cristo Jesús ha puesto su marca sobre nosotros. Él te ha marcado a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo y te ha llamado su oveja y ha pagado el precio caro de su propia sangre y su propia vida para sellarte y para que sea suya. En Efesios, vamos a ver por ejemplo Efesios 1:13. Si queréis ver algún ejemplo de esto, Efesios 1:13. En Cristo Jesús también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de salvación, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa.
el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida es la señal de que somos ovejas del redil, ovejas de Cristo Jesús, y Él es nuestro pastor. Ahí mismo en Efesios 4, versículo 30, dice algo similar. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual, hablando del Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y después nos menciona algunas cosas que entristecen al Espíritu Santo: gritos, amargura, enojo, estar siempre enfadado, la ira, el enojo, los gritos, etc. Cosas que entristecen al Espíritu Santo. No lo entristezcáis. ¿Por qué? Porque por Él fuisteis sellados como propiedad de Cristo Jesús. Somos sellados como propiedad de Cristo Jesús. Somos sellados en nuestra oreja. ¿Qué significa eso? Como dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz y no van a seguir la voz de otro, porque saben cuando el Jesús habla, saben diferenciar entre la voz de Jesús, la voz de Dios y la voz de cualquier ser humano. Saben diferenciar entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Saben la diferencia, saben por qué, porque sus oídos, sus orejas están selladas con el Espíritu Santo. No sé si os suena todo esto de algo que dijo Jesús: os daré mi espíritu y Él os guiará a toda verdad y os hará recordar lo que yo os he enseñado, y Él os recordará y os traerá a la memoria lo que yo os he enseñado, y cosas que no sois capaces de entender ahora, Él os las enseñará. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? O sea que somos propiedad de Dios, sellados por el Espíritu Santo. Cuando Cristo Jesús venga a reinar aquí en la tierra, con sus santos ángeles y con aquellos que nos han precedido, nos reconocerá por el Espíritu, el sello del Espíritu en nuestra vida. En la Biblia hay dos sellos: está el sello del hombre, el sello del hombre, el sello del sistema humano, y el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. O tienes uno o tienes el otro, ¿ok? No puede estar sellado con los dos sellos. En segundo lugar, ¿qué sigue diciendo el Salmo 23? Dice, el Señor es mi pastor. Después sigue diciendo, nada me faltará. Nos habla de la provisión de Dios. Las ovejas, nos está diciendo que es una declaración afirmativa. No sé si os dais cuenta. Nos está diciendo, nos está enseñando que el ministerio de Cristo Jesús hoy en día en el cielo es el asegurarse de que nada nos falte, de que no haya ninguna deficiencia en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se pone en práctica esto en la vida real? Nos está desafiando esta frase, que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está desafiándonos a creer que cualquiera que sea nuestra necesidad, Jesús, que es nuestro buen pastor, ya lo sabe antes que se lo pidamos, y ya lo sabe, y sabe proveernos, y sabe darnos, y sabe lo que tenemos, aquello que necesitamos, y nos lo da. Él lo proveerá. Y esto es importante porque esta es la parte quizás que más, y más en el tiempo que estamos viviendo, más nos cuesta reconozcamos, y es por eso que he dicho al principio que no sea el Salmo 23 un salmo bonito que hemos aprendido de memoria, sino aprender los principios. Si el Señor es mi pastor, y un pastor como podemos ver en la vida de David, que es un tipo de Cristo, cuando Saúl le dice, ¿cómo te atreves tú, siendo tan joven, a enfrentarte a Goliat? Y él le contesta, rey, yo cuando era joven, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía un oso y atacaba las ovejas, y yo me lo agarraba al oso y lo despedazaba. Venía un león y se llevaba una oveja para comérsela, para matarla. Yo cogía al león y le abría la boca con la quijada con mis manos y libraba a la oveja de su boca, y mucho más con este filisteo que
que está blasfemando e insultando el nombre de nuestro Dios. Okay, entonces tenemos que tener esa confianza que si Él es nuestro pastor, Él dio su vida por ti, por mí. Él nos compró con la sangre preciosa. Él como David, está ahí para protegernos y guardarnos y defendernos. Es capaz de suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque para eso está el pastor. Acordarse que una oveja es indefensa. Una oveja es un animal muy delicado. ¿Cómo se hace esto? A través de la semilla de la palabra de Dios. Él nos da la palabra de Dios, Él nos da las promesas. La Biblia está llena de semilla. Aquel que da, recibe. Yo nada te faltará. ¿Qué más hay en la Biblia? Antes que tú me lo pidas, yo ya lo sé, lo que necesitas. Hay más, muchas semillas. Dios nos da la semilla. Lo que nosotros tenemos de nuestra responsabilidad es coger la semilla de la palabra de Dios, sembrarla en nuestro corazón y regarla y mantenerla viva con nuestra confesión. Y vuelvo a repetir, lo he repetido casi en todos los estudios que hemos hecho. La confesión de la palabra, la confesión de lo que creemos es lo más importante en nuestras vidas. Y hasta que no aprendamos esa verdad, mientras sigamos confesando lo que nuestros ojos ven, lo que el mundo está haciendo, lo que Satanás nos dice, mientras sigamos confesando eso, olvídate. Tú puedes decir, sí, pero yo creo en la palabra de Dios, yo soy creyente, yo creo lo que dice, yo creo tal. Pero es mientras sigas con la semilla, que es la palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar semilla. Los discípulos le preguntaron qué significa eso, y Jesús les contestó, les explicó: la semilla es la palabra de Dios. Mientras tú tengas la semilla guardada en tu libro, en el libro que llamamos la Biblia, mientras lo tengas guardado en tu teléfono inteligente, mientras la tengas guardada en tu mente, y no la siembres. ¿Cómo se siembra? Soltándola, hablándola, regándola con nuestras oraciones. No produce. Entonces tenemos que entender ese concepto de que Cristo Jesús, nuestro pastor, está ahí cuidando, vigilando, incluso cuando estás durmiendo. El pastor cuida a sus ovejas. Y Él quiere más que nada, Él quiere que sus ovejas vengan a Él cuando tienen necesidad. He citado antes el versículo que dice, porque Dios sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Yo he escuchado creyentes decirme, entonces pastor, no hace falta orar ni pedir nada. No está diciendo eso. Está diciendo que como pastor Él sabe lo que necesitas, pero Él quiere ver que tú dependes de Él, que tú confías en Él. Que tú le demuestres esa dependencia total y confianza total. Subrayar la palabra confianza. Confianza total en Cristo. Y esa dependencia y confianza total en Cristo es lo que muchos creyentes llaman fe. Pero la fe es simplemente confianza total. Si Él es mi pastor, si estoy sellado por su Espíritu, si estoy en su rebaño, si Él cuida de mí, entonces igual que una oveja en lo físico no le falta nada, y el pastor la lleva a rebaños y a pastos verdes y frescos, Dios el Padre hace lo mismo conmigo. Amén. Ese es el ministerio de Cristo. Sigue diciendo el Salmo: en lugares o en pastos verdes me hace descansar. Nos hace el reposo. Nuestro reposo está en Dios. En Hebreos hay un versículo avisándonos acerca de esta confianza, de esta fe en Dios. No seáis como los judíos que cuando estaban en la puerta, cuando estuvieron en la puerta para entrar a la tierra prometida, dudaron de la palabra de Dios, dudaron, lo contrario de confianza, dudaron de la palabra de Dios y no entraron en el reposo, no heredaron las promesas, no se apoderaron de las promesas, no entraron en mi reposo. No seáis vosotros igual. El reposo, una oveja es un animal que no se acuesta a dormir si está asustada, si tiene hambre.
si está incómoda, si está molesta, si está nerviosa, si está siendo atacada por insectos, por ejemplo, no se echa a dormir, no descansa, se mantiene en pie. Una oveja para descansar y para dormir tiene que estar en completa paz, si no, no duerme. Y es la labor del pastor, el asegurarse de que la oveja esté contenta, que la oveja esté, que no tenga hambre, que la oveja esté segura, que la oveja esté confiada, para que no haya nada que sobresalte, haga sobresaltar a la oveja. La oveja es un animal muy tímido, que se sobresalta con cualquier cosa. Okay, entonces, para que la oveja descanse tiene que estar segura y saber dónde está su pastor y mantener la vista en el pastor. Lo mismo con el creyente. Tenemos que vivir conscientes de su presencia. El vivir conscientes de que Él está en ti y que tú estás en Él te libra de todo temor, te libra de todo sobresalto, te libra de cualquier incertidumbre y preocupación, y hace posible que tú descanses en Cristo Jesús y tengas paz en Él. Amén. Las ovejas son animales que se sobresaltan por cualquier cosa. En Australia me acuerdo una vez que había un amigo de mi padre que era pastor de ovejas, ovejas de verdad. Y tenía un montón, no sé, más de 100, creo 150 ovejas en un campo. Y un día nos llamó a mi padre y le dijo: tengo que trasquilar las ovejas, pero tengo que traerlas del campo y meterlas en el corral y llevarlas a un lugar especial donde van pasando una por una y tal. Estoy solo porque mi familia se ha ido de vacaciones y tal. Puedes mandar al grupo de jóvenes a que vengan a ayudarme. Entonces fuimos para allá, unos 10 o 12 jóvenes, y tuvimos que ayudarle a recoger las ovejas del campo y llevarlas al lugar donde las iban a trasquilar. Lo primero que nos dijo el pastor de ovejas: ir detrás de ellas caminando, pero sin hacer ruido, no gritar. Si veis que una se da la vuelta y os mira o quiere escaparse del rebaño, con las manos hacerla ir para adelante sin gritar, porque si levantas la voz y gritas se espantan y van a salir todas corriendo y vamos a tener que empezar de otra vez a recogerlas. Y las llevamos, al final las llevamos, y entonces teníamos ahí cuidado de no espantarlas porque se asustaban muy fácilmente. Entonces necesitamos ser conscientes de la presencia de Cristo, conscientes de que Él está vigilando, Él es la puerta, Él no va a dejar que nada malo entre, ni ninguna salga. El no preocuparnos, el saber que Él es nuestra fortaleza, saber que Él es nuestra protección, saber que Él es nuestro proveedor. Y es Cristo Jesús el que nos da la calma en medio de las tormentas, y es su presencia la que nos da calma y seguridad en medio de la adversidad y en medio de las tormentas y en medio de aquellos insectos, mosquitos y insectos y pestilencias que estorban nuestra paz. Él es el que prepara el camino delante de nosotros y nos lleva a ese descanso. Y nos da el alimento espiritual para que podamos descansar contentos y satisfechos en Cristo Jesús. Es importante, ¿okay? Es importante este punto. Sigue diciendo: me hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce. Uno de los labores del pastor es buscar y encontrar agua para las ovejas. En los evangelios nos habla mucho acerca de Cristo Jesús y acerca del agua. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea, de su interior correrán ríos de agua viva. El que acepta mi mensaje, mi evangelio,
mi sacrificio, de su interior brotarán fuentes de agua viva. Mientras que cualquier otra cosa que el mundo ofrece, las cosas que el mundo ofrece siempre producirán sed y inseguridad. El agua que Dios provee produce el efecto contrario. No hay sustituto en el mundo, ni las drogas, ni la fama, ni las posesiones, ni cualquier otra cosa que el mundo ofrece que pueda saciar la sed. En Juan 4, versículos 10 al 14, tenemos una historia. No vamos a leerla porque se nos va el tiempo, pero es la historia de cuando la mujer samaritana tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dice: si tú supieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, le dirías: dame de beber, y Él te lo daría, y te daría el agua viva, y no tendrías sed jamás. Todo el que beba de esta agua, señalando el pozo de Jacob, todo el que beba de esta agua tendrá sed otra vez, pero aquel que beba del agua que yo les daré nunca tendrá sed jamás, sino que el agua que beba de mí, que yo le daré, se convertirá en él o en ella como una fuente de agua viva que brota para vida eterna. En Juan 6:57, así como el Padre me ha enviado y yo vivo por el Padre, aquel que coma de mí y beba de mí vivirá por mí. O sea que vemos que Cristo Jesús nos suple la sed, la única agua que quita la sed, que es Cristo Jesús, la vida eterna. Cuando tú andas en una relación estrecha con Cristo, y fijarse bien lo que estoy diciendo con Cristo, no con organizaciones humanas, no con otras personas, con Cristo, no tendrás sed jamás y no necesitas buscar agua en otros lugares. El versículo 3 del Salmo 23 dice: Él restaura mi alma, nos trae restauración. Hay una cosa muy importante acerca de la oveja, ya que la estamos usando de tipo. La oveja, cuando está desanimada, cuando está preocupada, cuando se encuentra ante peligro, se cae al suelo, se cae al revés, con las patas para arriba. Una oveja que ha caído al suelo de esa forma, si no vuelve alguien a darle la vuelta y a ponerla de pie, se muere en muy poco tiempo. Es importante entonces que el pastor esté vigilando y velando. Si alguna oveja se ha caído, si alguna oveja se ha dado la vuelta, el ir rápido y ponerla de pie, volver a restaurarla, volver a levantarla. ¿Cuántas veces nos caemos porque estamos desanimados? ¿Cuántas veces nos caemos porque nos sentimos desanimados, nos pasan cosas que no esperábamos, o que nos hunden o que nos caen? Es importante saber que Cristo Jesús restaura tu alma, acudir a Él, no acudir al hombre una vez más, para que nos ponga de pie. En un día de mucho sol, una oveja que se cae con las patas hacia arriba, en muy pocas horas se muere si alguien no le da la vuelta y la pone de pie otra vez. Muchas veces como creyentes, ¿cómo lo aplicamos a la vida del creyente? Puede ser que caigamos porque hemos fracasado, porque estamos frustrados, porque creemos que Dios nos ha abandonado, porque creemos que hemos fallado a Dios. Y tenemos que reconocer que si Cristo Jesús es tu pastor, su ministerio ahora allá en el cielo es el restaurarte. Él no te va a abandonar, Él no va a dejar que estés tirado, sino que te va a volver a poner de pie para que vivas. Él restaura tu alma. Cuando una oveja, y esto pasa quizás aquí en España no tanto porque las ovejas son diferentes, no suelen tener mucha lana, pero en Australia las ovejas australianas tienen mucha lana. Cuando se llenan de lana, cuando llega el tiempo antes de ser trasquiladas, la oveja tiene tanta lana que no se sabe cuál es la cabeza y cuál es la parte trasera, no se distingue una parte de la otra de la oveja.
tiene tanta lana que a lo mejor es 4 veces más grande de lo que realmente es. El peso de esa lana hace a veces que la oveja se caiga y tiene que ser levantada, si no se muere. ¿De qué nos habla la lana? En la Biblia, ¿qué es el tipo de lana? ¿De qué nos habla la lana cuando menciona la Biblia la lana? En el Antiguo Testamento dice: por esta razón el sumo sacerdote, esto está en Levítico y en Éxodo, el sumo sacerdote no se pondrá, le dijo Dios a Moisés, habla con Aarón y dile, el sumo sacerdote nunca vestirá con prendas hechas de lana. Y no usará ropa interior hecha de lana. ¿Por qué? Porque la lana hace que sude. La lana te hace transpirar. En otras palabras, en la Biblia, la lana siempre nos habla de esfuerzo humano, de obras, de querer servir a Dios en nuestra propia fuerza. ¿Qué pasa cuando tú quieres servir a Dios en tu propia fuerza? Y no estoy hablando aquí de nada malo, en el sentido de que muchos dirán, sí, pero yo estoy sirviendo a Dios, pero no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo cosas buenas, estoy dando de comer a los pobres, estoy, etcétera, un sinfín de cosas que hacemos en nombre de Dios, o creemos que estamos haciendo para Dios. Si tú lo estás haciendo en tu propia fuerza, si tú estás intentando confiar en Dios en tu fuerza, estás intentando agradar a Dios en tu fuerza, te vas a dar cuenta que tarde o temprano te vas a sentir frustrado, te vas a sentir desanimado, te vas a sentir como que no funciona, como que estás haciendo mucho esfuerzo pero no te lleva a ningún lado. Eso es la lana, y te desanimas y te caes, y en esos momentos arrepentirnos y decir, Cristo, el buen pastor, mi pastor, levántame, quiero confiar en ti solamente, es tu vida en mí, ya no vivo yo, vives tú, es tu vida en mí la que me hace ser victorioso. Confiar en que Él te va a levantar, Él siempre te va a levantar el momento que tú vuelves a confiar en Él, vuelves a poner tu vista en Él. Lo único que falta, o lo único que tenemos que hacer es dejarle, estar dispuestos a que sea Él el que haga su obra a través de nosotros. En el versículo 3 sigue diciendo, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. La oveja, como he dicho antes, necesita ser guiada. Si no la guías, si no hay un pastor que la guíe y le diga dónde tiene que ir, la oveja simplemente va a seguir la oveja que tiene delante. Y la oveja piensa que si la oveja que va delante va para adelante es porque es correcto, es porque no hay peligro y sigue esa oveja. No sé si esto suena de algo. Donde va Vicente va la gente, donde va la mayoría, es que la mayoría creen esto, es que la mayoría siguen este sistema, es que la mayoría hacen esto, debe ser lo correcto. En el mundo sí, quizás, pero en las cosas del reino no. Si os fijáis bien en las enseñanzas de la Biblia, veréis que Dios siempre trabaja con minorías. Remanente es la palabra que estoy buscando. Dios siempre trabaja con el remanente, con los fieles, con la... Eso quiere decir que donde va en cuanto al reino, donde va la mayoría no es siempre lo correcto. Entonces necesitamos poner nuestra vista en Cristo Jesús. La oveja es un animal muy terco, la oveja es un animal muy obstinado. En Isaías 53, versículo 6, el profeta profetiza y dice, porque todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada uno de nosotros se ha ido por su propio camino. Isaías 53, versículo 6. Y Cristo Jesús, nuestro buen pastor, te va a guiar siempre al camino de Dios, antes de que nos destruyamos y nos arruinemos a nosotros mismos. Lo único que tenemos que hacer es someternos a su dirección. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellas que no son mis ovejas oyen mi voz y no la entienden. Hace 2 semanas atrás hablé acerca del ayuno.
acerca del ayuno. Uno de los beneficios del ayuno es precisamente encerrarte con Dios, para buscar su rostro, para apagar todas las voces. ¿Ok? Y no estoy hablando de la radio, ni la televisión, ni nada de eso. Encerrarse con Dios. Estoy hablando de voces del hombre, voces de demonios, la voz tuya misma, la voz de aquellos que te acusan, la voz de aquellos que quieren mandar tu vida, la voz que te dicen, aquellos que te dicen lo que tienes que hacer y no tienes que hacer, las voces que nos rodean, que muchas veces impiden que escuchemos la voz de Dios. Necesitamos de vez en cuando, por lo menos una vez al año, encerrarnos con Dios y apagar esas voces que nos bombardean para volver a sintonizarnos y a escuchar y a familiarizarnos con la voz del buen pastor. Porque Cristo Jesús, el buen pastor, no sé si lo sabías o no, te está hablando constantemente, te está hablando todo el tiempo. El único problema es como no estamos acostumbrados a escuchar su voz. Estamos acostumbrados a escuchar tantas voces que la mezclamos y la confundimos, y se ahoga la voz de Dios con tantas voces que le permitimos en nuestra vida. Una cosa acerca del buen pastor. Es otra diferencia entre el pastor de ovejas en Australia y el pastor de ovejas en el Mediterráneo. El pastor de ovejas en Australia normalmente conduce a las ovejas desde atrás, en motos o en quads o en cosas así. Se ponen detrás del rebaño y empujan el rebaño hacia adelante. O sea que los que van primero son las ovejas y el pastor viene detrás. Y si las ovejas se caen por un barranco, entonces el pastor atrás ve que se han caído, frena, para su moto, para su quad y salva su vida. En el ejemplo bíblico, el ejemplo del Mediterráneo, el pastor siempre va delante de las ovejas. ¿Qué significa eso? Que Cristo Jesús nunca te va a llevar a ningún lado donde Él no haya ido primero antes. Cristo Jesús nunca te va a decir, toma tu cruz y muere, sin haber ido primero, sin haberlo hecho Él primero, haber tomado la cruz y haber muerto por ti. Él nunca te va a decir, deja todo lo que tienes y toma el arado y no mires atrás, sin primero haberlo hecho Él. Él no te va a decir, da, sin primero haberlo hecho Él. Él no te va a decir, sométete a mí, sin haberse sometido Él al Padre primero. Amén. Me está escuchando alguien, porque esto es importante. Él nunca te va a pedir que hagas nada. Él nunca te va a pedir que perdones a los que te ofenden sin haber perdonado Él primero a los que lo estaban crucificando. Él nunca te va a pedir que ames a los que no se merecen ser amados. Él nunca te va a pedir que perdones a los que te han hecho mal sin haber ido Él primero por ese camino. Y eso es lo que tenemos que ver. El ministerio de Cristo Jesús es ese. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús allá en el cielo? Está haciendo eso. Si Él te pide que hagas algo es porque Él lo ha hecho primero. Y debe decir, fijarse en mí, dice Cristo Jesús. Fijarse en Cristo, como dice Pablo. Haz esto porque Él lo ha hecho antes. Ama porque Él ha amado antes, de tal manera amor que dio a su Hijo. Ok, todo esto es importante saberlo acerca del pastor de las ovejas. Y no sé si esto te está ayudando o no, pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y por la fe empezar a ver las verdades del ministerio, de lo que Cristo Jesús está haciendo. Versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En toda noche oscura, en toda situación difícil, en toda prueba, aunque sea la prueba más horrible, más terrible, en cualquier crisis esperada e inesperada, nuestro buen pastor promete estar con nosotros. Por lo tanto, no tienes nada que temer. Aquí dice, aunque andes por el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú
Jesús, estás conmigo. Cuando tú pasas por la crisis, Él está pasando junto contigo. Cuando tú pasas por el valle de muerte, Él está pasando contigo. Cuando tú pasas por el problema, Él está pasando por ese problema junto contigo. No hay ningún problema que Él no pueda solucionar, aunque sea difícil. En Lucas 12:32 dice, no temed, rebaño pequeño, no temed rebaño, porque es la buena voluntad de vuestro Padre el daros el reino, el daros la victoria, el daros el reino. Y cuando pasas por el valle de sombra de muerte, es para llevarte a lugares de alturas, pero antes de llegar a los montes, antes de poder subir al monte, primero tienes que pasar por el valle. ¿Eso qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier dilema, cualquier prueba, cualquier crisis, cualquier frustración que nosotros como creyentes experimentamos, la mano de Dios está sobre ti, sobre esa situación, para llevarte a un lugar más alto. Valle, montaña, valle, montaña. ¿Okay? No hacer como hacen muchos creyentes que le preguntan, ¿cómo estás, hermano? Te dice, estoy en el desierto, estoy en el valle. Aquí dice la palabra bien claro, aunque pase, la palabra clave, pase, no aunque te quedes. Dice, aunque vivas en el valle, no dice eso, dice cuando pases. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pasarlo, que hay una victoria. Hay algo muy interesante de los valles, no sé si lo sabíais o no. En el valle, no sé si conocéis el monte o no. Esta tarde fuimos un poco al monte con un hermano y con mi nieto. En el valle del monte, ¿qué es lo que hay en el valle? Que no está en las montañas. Porque siempre como creyentes hablamos del valle como algo malo. Hablamos de la montaña como la gran cosa y el valle como algo malo. Pero ¿qué es lo que se encuentra en el valle? En el valle te vas a encontrar la hierba más verde que vas a encontrar en ninguna otra parte. En el valle vas a encontrar agua, porque los ríos siempre van por el valle, no van por los montes. ¿Me estáis entendiendo, no? Cuando caminamos por el valle, aunque esté rodeado de sombras, aunque estemos rodeados de crisis y de luchas y de tribulaciones, es donde el pasto es más verde, es donde los ríos de agua, es donde hay alimento, es donde hay agua viva. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que no llegamos al otro lado del valle. O subimos la montaña, miramos hacia atrás. ¿Y a cuántos les ha pasado esto? Pasamos por un valle de lucha y creemos que estamos solos y creemos que la cosa nos va mal. Y cuando salimos al otro lado del valle o salimos al otro lado y vamos subiendo la montaña, miramos hacia atrás, nos damos cuenta y tenemos que reconocer que en el valle, en la crisis, en las tinieblas, en la oscuridad, en la lucha, la mano de Dios estaba sobre nosotros. Dios nos ha provisto más que nunca. Dios ha cuidado de nosotros más que nunca. Dios nos ha protegido más que nunca. Sin darnos cuenta, hemos visto la protección y la provisión de Dios de una forma más grande que cuando estamos en el monte. ¿Y para qué sirven los valles? ¿Para qué sirven los valles? Como dice 2 Corintios 1, del 3 al 4, los valles sirven no para derrotarte, no para destruirte, sino para que en medio del valle veas la gloria de Dios. Y como dice 2 Corintios 1, del 3 al 4, una vez que hayas salido del valle, puedas tú confortar con la misma consolar con el mismo consuelo con el cual Dios te ha consolado a ti en la aflicción. Consolar a aquellos que están pasando por el mismo valle que tú acabas de salir. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esto nos habla de corrección, la corrección de Dios en nuestra vida. El pastor en el Mediterráneo lleva dos instrumentos, dos cosas, ¿no? Una vara y un callado. El callado es aquel que tiene la curva arriba. ¿Para qué sirve el callado? El callado sirve para juntar las ovejas.
Cuando una oveja se quiere descarriar, el pastor la engancha del cuello o la engancha de las patas con ese cayado, con ese gancho, y la trae hacia él. Aquí está tu seguridad. No te descarríes, no te desvíes. No hay lugar más seguro que aquí al lado mío. Y la trae, la disciplina del Señor. Y la vara, ¿para qué sirve la vara? La vara sirve para defenderte de los enemigos, de aquellos que quieren destruirte. Las dos cosas, tanto la disciplina como la protección de Dios, nos demuestran su cuidado y su amor hacia nosotros. Y es por eso que dice aquí, tu vara y tu cayado me traen consuelo, me traen aliento. Cristo Jesús te defiende, te disciplina y te acerca a Él a través usando su vara y su cayado. Aderezas mesa, preparas mesa, o como dice otra versión, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Aquí nos está hablando de su favor, su favor sobre nosotros, delante de tus enemigos. Si tú estás confiando en Cristo Jesús como Señor y Salvador, la palabra de Dios lo dice de otra forma, lo dice de esta forma, dice, porque todos aquellos, porque no será avergonzado aquel que ha puesto su confianza en mí. Quizás estés pasando por lucha y tus enemigos están ahí acusándote, riéndose, burlándose de ti. Mira cómo ha caído, mira lo que está pasando, mira. Creía en Dios, de Cristo Jesús mismo, lo decía cuando estaba en la cruz. Confió en el Padre y decía que el Padre estaba con él, y decía que el Padre lo protegía y que hacía la voluntad de Dios. Miradlo ahora. ¿Por qué no clama a su Padre para que lo libre? Pero si tu confianza está puesta en Dios, delante de tus enemigos. ¿Qué quiere decir una mesa? Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Quiere decir que aunque tus enemigos se burlen de ti y estén ahí burlándose, Dios prepara una mesa de bendición, una mesa de manjares, una mesa, su favor sobre tu vida, y tu confianza está puesta en Dios. Y aunque todos alrededor tuyo te desprecien y se burlen y se ríen, van a ver. Y es precisamente cuando ellos, los que se burlan de ti, tus enemigos, están pasando por el valle, y tus enemigos están pasando por tribulación, y tus enemigos están pasando por ataques, y su matrimonio se destrozan, y sus matrimonios y sus hijos se abandonan, y todo su mundo se está cayendo a pedazos, a que no sabes a quién van a acudir. Al que está sentado a la mesa, gozando de los beneficios y de las bendiciones, de la protección, de la provisión, del amor, del perdón de Dios en su vida. Jesús, el buen pastor, termina diciendo: has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nos habla de su sanidad, nos habla de su protección contra las enfermedades. Jehová es tu pastor. En las ovejas en el Mediterráneo, un pastor, sobre todo ahora en verano, cuando hay insectos, cuando hay mosquitos que paralizan a los animales, les inyectan veneno, los dejan muertos o paralizados. Insectos y moscas se meten en los ojos y causan infección, sobre todo en las ovejas, infección en los ojos, en la vista. El pastor, ¿qué hace? Que coge aceite de olivo y unge a la oveja, le cubre la cabeza con aceite, le cubre no sé si llama cara, el hocico, los ojos con aceite. ¿Para qué? Porque cuando está cubierto y ungido con aceite, los insectos y los bichos no pueden causar daño. Hay muchas veces que los animales, los caballos y las ovejas sobre todo, están siendo atacados por mosquitos y por moscas de tal forma que no aguantan y se golpean la cabeza contra un tronco, contra una roca, para aliviarse de estos ataques, y se hacen daño, se rompen, se dejan sangrando. El antídoto es la unción. El pastor toma aceite y unge a la oveja con aceite.
El aceite es un símbolo en la Biblia del Espíritu Santo. Y el Cristo Jesús, el buen pastor, ministra su Espíritu a nosotros, trae sanidad, trae libertad, trae paz. Y es algo que no es una vez por todas. Sed llenos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, constantemente. No es una vez para todas, es constante. Sed llenos del Espíritu Santo, ungiros, cubriros con el aceite de Dios, os va a proteger. Orar en el Espíritu, porque así edificáis vuestro espíritu. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una promesa grande. Romanos 8:28 dice, porque sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que han puesto su amor en Dios. No importa lo que la vida te lance, no importa lo que el enemigo te lance. El amor, como dice aquí, la misericordia y el bien. ¿Qué dice? ¿Que la tienes que buscar tú? ¿Que tienes que perseguirla tú? ¿O dice que la misericordia y el bien te seguirán? Te seguirán todos los días de tu vida. El amor del pastor nunca te dejará. Pienses lo que pienses y hagas lo que hagas. Y Él, si tú pones tu confianza en Él, Él se asegurará. Y esta es la clave. Este versículo de Romanos 8:28 a veces lo citamos como si fuera una fórmula mágica. Todo funciona para bien. Pero hay una clave aquí. Todo funciona para bien aquellos que han puesto su amor en Dios, aquellos que tienen a Dios como su pastor, aquellos que buscan esa intimidad con Dios, aquellos que lo aman. El bien y la misericordia te seguirán. Te seguirán. Y por último termino con la última palabra. Y moraré en la casa del Señor por largos días. La presencia de Dios, la casa de Dios, la presencia de Dios, la seguridad de estar en la presencia de Dios, adorándole. Antiguamente la casa de Dios era el tabernáculo, era el templo ahí en Jerusalén. Hoy en día la casa de Dios eres tú y yo. En otras palabras, morar en la presencia de Dios, morar en la presencia de Dios, saber que Él está ahí, saber que su presencia está contigo en lo bueno y en lo malo. Moraré por largos días. Está hablando de individualmente, tú como creyente y como en grupo, aquellos que son de un mismo sentir. La Biblia lo llama la eclesia, aquellos que han sido llamados fuera de el esfuerzo humano, aquellos que han sido llamados fuera de el gobierno humano, aquellos que han sido llamados fuera, eclesia, la palabra en griego, eclesia, llamados fuera de la manipulación humana, llamados fuera de las tradiciones humanas, llamados fuera del gobierno humano, llamados fuera de las tradiciones humanas, llamados fuera para ser una habitación digna de Dios, donde Él pueda morar, donde Él tenga el primer lugar, donde Él pueda sentirse cómodo. Y hay veces, lo tenemos que reconocer, hay veces que parece que Dios no está en su casa. Pero he dicho parece. Y nosotros no nos guiamos por sentimientos, sino por la realidad de la fe, de la palabra de Dios. Yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y moraré contigo, y haré mi morada en ti. Entonces, para terminar, tenemos que reconocer a Cristo, su ministerio. ¿Cuál es su ministerio hacia nosotros? El buen pastor, el gran pastor. Nosotros somos sus ovejas. Él cuida, Él protege, Él suple. Él nos guía. Tenemos que aprender a escuchar su voz, porque si aprendemos a escuchar su voz, estaremos salvos, aún en medio de la lucha y la crisis más grande. Seguros, salvos en sus manos y en su presencia.